Hola, pues bueno, vamos a comenzar ya nuestra reunión. Pues bienvenidos a esta primera sesión del año del Grupo de Estudios de Bioética Clínica y Neuroética. Les doy las gracias por haber venido y espero que, bueno, sea muy fructífera esta primera sesión. Bienvenidos a todos también los que nos están siguiendo desde donde quiera que estén y que, pues bueno, si tienen alguna duda, comentario o lo que sea, pues vamos a hacer lo posible para que se logre pasar a Mariel y a los ponentes y que esto llegue a ser interactivo también para que participen, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar hoy con, más adelante el doctor les va a platicar desde dónde viene este grupo gestándose, ¿no? ¿Por qué se hizo? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que queremos de esto? Y también, pues, Marieli, por su lado, que es la parte que ella coordina la parte de bioética clínica, nos ayudará mucho en esta parte, que es la experta en el tema. Pues bueno, cualquier cosa, cualquier duda, ella está para apoyarnos. Y en cuanto al doctor, el doctor José Damián Carrillo nos va a llevar un poco de la mano en el tema de la neuroética y pues véanlo así, ¿no? Ellos son nuestros profesores titulares para apoyar en cada uno en su materia y pretendemos que de aquí no solo salga la práctica de la bioética y en todas sus ramas en cuanto a la neuroética clínica, sino también líneas de investigación y pues bueno, vamos a dar comienzo con la presentación de Marieli de los Ríos. Bueno, los comités qué tanto son efectivos o no son efectivos. Y resulta que sí son efectivos y tienen tres funciones claras que las estamos haciendo: la educación, la investigación, la prevención de casos que pudieran llegar a generar problemas dentro del hospital, pero también existen casos sueltos, también existen casos no planeados, pacientes que se te pueden poner graves si esperas 24 horas o más para reunir a un comité de entre 8 a 12 miembros, lo cual implica que necesitas tener alguien ahí, o sea, lo cual implica que necesitas tener a un bioeticista que esté casi de tiempo completo, si no es que de tiempo completo, igual que un médico de guardia. Y esta figura del bioetista es en donde estamos altamente atrasados, porque el término de bioética clínica implica necesariamente esto, es decir, implica necesariamente el estar en el día a día de un hospital y poder acudir, que si a las 6 de la mañana hay un caso, pues ir a la cama del paciente o entrar a la cirugía si las cosas se complicaron. En México, desde el 2011, ya estamos trabajando en los comités hospitalarios de bioética, pero no estamos trabajando y desconocemos por completo lo que es bioética clínica. De hecho, incluso en los planes de estudio, si ustedes revisan, existen materias de bioética clínica, pero quién sabe qué entiendan por esas materias. Es decir, entienden temas, entienden teorías, entienden principios, pero no entienden lo que implica acercarte a un paciente y entablar un diálogo para poder identificar dónde está el problema o dónde está el dilema bioético. Entonces, todo eso es nuevo en México, partamos de esa base y por lo tanto son pocas las personas que trabajan bioética clínica en México, se desconoce por completo el término y lo peor es que se desconoce la metodología. A veces y un poco nos forman en la academia para conocer teorías, para conocer autores y para conocer principios, pero cuando te enfrentas a un paciente se te desquebrajan todos tus principios y todas tus teorías porque ahí las cosas son muy diferentes. No existe una sola metodología en bioética clínica. Yo voy a presentar alguna, Teresita nos va a presentar otra de otro autor quizás un poquito más nombrado en Estados Unidos. Todas estas metodologías surgen de Estados Unidos, obviamente, de la práctica hospitalaria en Estados Unidos. Y en México lo que estamos tratando de hacer es importar estas metodologías y ver cuál de ellas se adapta más a la realidad mexicana, que como ustedes saben, trabajan en hospitales la mayoría, pues bueno, te enfrentas desde la escasez de recursos hasta la cuestión cultural. Entonces, lo importante es decir que no existe una sola metodología, vamos a tratar de discutir y me gustaría que discutiéramos qué metodología es la que más se aplica porque ustedes tienen una experiencia. Yo tengo experiencia haciendo bioética clínica en Estados Unidos, pero no tengo la experiencia de haciendo bioética clínica en México. Entonces, el objetivo yo plantearía como objetivo pues sí discutir lo que tiene que ver con la metodología de la bioética clínica y ver cuál de las metodologías podría adaptarse a México, ver cuáles son las circunstancias de México y en base a eso tomar lo que nos sirva de la práctica de Estados Unidos y lo que no, y no tengamos de dónde sacarlo, pues inventarlo nosotros, ¿no? O sea, que sí seamos pioneros en bioética clínica en México.
Nada más lo único que quiero es, darle la bienvenida a todo el mundo, evidentemente a los que están aquí presentes, a los que están ausentes o que están más bien digitales por otro lado también, que también están presentes. Ya habíamos tenido previamente alguna reunión y este año pues comenzamos con el pie derecho con esta, ¿no? Entonces sean bienvenidos todos allá también, ¿no? Qué bueno que esté aquí cada uno de ustedes porque creo que esto es muy importante para que el grupo funcione, ¿no? Evidentemente muchos de ustedes dirán, bueno, yo soy muy joven, ¿qué voy a hacer? Esto crece hasta donde uno quiere. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, por favor, de verdad, siéntanse motivados de estar aquí. Yo creo que estamos haciendo historia. De verdad lo digo así, sin afán protagónico, pero no hay mucha gente que se dedique a esto, que tratemos de hacer esto de bioética clínica. Creo que, vaya, estamos tratando de hacer algo muy, muy trascendental. Estamos dando el machetazo para tratar de llegar al otro lado. No hay esos caminos, lo tenemos que hacer nosotros. Si podemos echarlo a andar juntos, pues que bienvenidos, de verdad. Estoy convencido que si cada uno se pone la camiseta y hacemos las cosas, podemos llegar muy lejos. En serio, de verdad. Nuevamente, gracias a las dos. Gracias, doctor. Bueno, pues una de las metodologías, como les platiqué, hay muchas, pero una de las metodologías que a mí en lo concreto me gustan más y que creo que es un poco más utilizable, pero también está sujeta a discusión, no es tan específica como la que nos va a presentar Teresita, es la de un autor que se llama Bernard Law. Bernard Law tiene un librito que se llama Resolving Ethical Dilemmas y está tomada de ahí, es decir, la ventaja de un libro como estos es que como un libro de Johnson, como un libro de Winsley, como un libro de Ziegler, etcétera, es que nos va poniendo casos y a partir de los casos te va dando teoría, pero muy aterrizada a los casos. Entonces, que al final del día eso es lo que nos importa en un tema como bioética clínica. Entonces, consta de 5 pasos fundamentales y lo primero es entender que el primer paso va a romper un poco con el esquema que tenemos. En México tendemos mucho a tratar de enmarcar la teoría al caso y no partir del caso para determinar determinados principios. Es decir, la metodología que estamos usando es un método deductivo. De la teoría bajamos a los casos. Y eso, a veces la teoría no encaja del todo en los casos, y ustedes saben de eso mejor que yo, y no encaja pues porque cada caso es distinto. Entonces, es como lo que les pasa a ustedes en medicina, o sea, saben que hay una determinada enfermedad, saben que hay un determinado tratamiento, una determinada intervención para eso, con un gramaje de medicina específico, pero a lo mejor puede que toda esa teoría en este paciente concreto, con esta circunstancia concreta, no me está jalando. Entonces, ¿dónde encaja? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues adaptar un poco el tratamiento, o sea, esa es la parte en donde entra esta nueva metodología. Es que para hacer bioética clínica lo primero que hay que hacer, el primer paso, es partir de los hechos biológicos. O sea, partir de los hechos clínicos, de la historia clínica del paciente, de qué tengo enfrente de mí. Entonces, en el momento en que yo entiendo cuál es la historia clínica de ese paciente, por qué llegó a donde llegó, qué le pasó, que es más la historia clínica y además un poco como rasgarle a la historia personal de la persona. Personal de la persona. No, sí, oye, es que es la falta de azúcar. Es ir a lo que esa persona es, a lo que tengo enfrente de mí, su situación familiar, su situación económica, su situación social, qué hacía antes de enfermarse, qué expectativas tiene para una vez que yo doy el tratamiento, cómo se la puedo decir, qué familiar es el que más contacto tiene con ella, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es antes de meter principios, antes de meter teorías, antes de hacer bioética y de tratar de llegar con mi diccionario de bioética a ver de qué manera lo encajo con la historia del paciente, lo primero que hay que hacer, el primer punto importante es ir a los hechos biológicos, ir a los hechos empíricos. Punto número 2, que esta metodología propone, es hacer un análisis que ya conforme la práctica se va a ir haciendo de forma más rápida. Ahorita ya en general tenemos un poco más de experiencia en eso, pero siempre es algo que implica, pues como todo, ¿no? Implica romper esquemas, implica ir poco a poco, que es analizar cuáles son los valores y las preferencias del personal que va a atender, del personal de la salud. Hay que entender qué piensan, número 1, si están entendiendo o no la condición del paciente. Número 2, ¿qué piensan que se tiene que hacer? Número 3, ¿cuál creen que sean los objetivos del tratamiento? Lo iremos viendo más adelante, pero siempre aquí en este eslabón entra algo que en Estados Unidos le llaman
the goal of action, ¿no? O sea, cuál es el objetivo de cada una de las acciones que tú tienes planeadas, porque, repito, nuevamente también tendemos mucho, y en México tendemos mucho, los médicos todavía tienden mucho, a decir, ok, para este paciente, este tratamiento. Sí, pero si ese paciente no te reacciona favorablemente, tu tratamiento va a tener que ser revalorado y va a tener que ser modificado. Entonces, estarte preguntando constantemente por qué quieres alcanzar tú como médico, si es el restablecimiento de la salud, si es única y exclusivamente brindar calidad de vida, si es quizás intervenir para que algún familiar que no ha entendido la situación la entienda, vertir cuáles son los valores y las preferencias del personal sanitario. Tercer elemento, ahora vámonos a los valores y las preferencias del paciente. Ahora, tiene una razón de ser en esta metodología que primero pongamos la de los médicos y luego pongamos la de los pacientes. Hay metodologías que inmediatamente se van a los pacientes. En última instancia, también el personal sanitario se desgasta. En última instancia, también el personal sanitario es el que tiene la responsabilidad primaria por el cuidado de esa persona. Entonces, si a lo mejor lo que el paciente quiere va en contra de los principios y los ideales del personal sanitario, tenemos un dilema bioético y vamos a tener que resolverlo por otras vías. Entonces, de nada me sirve que yo tenga muy claro qué es lo que quiere el paciente si eso que me está pidiendo va en contra de lo que yo puedo hacer, porque no va a funcionar ni una ni otra. Entonces, por eso es bien importante primero ver mi equipo sanitario, el equipo que tiene la responsabilidad primaria sobre el cuidado de la salud de esa persona, qué es lo que quiere. Y estar todos en el mismo canal, porque si no va a pasar que el médico dice una cosa, pero llega la enfermera y contradice al médico, pero luego llega otro médico porque tenemos que pedirle una interconsulta o qué sé yo, y va a decir otra cosa. Entonces el pobre paciente se va a quedar con 1000 ideas en la cabeza y no va a tener claro ni siquiera sobre su condición médica. Entonces, si hay que tener muy claro eso, es la razón de ser de por qué primero se ponen los valores y las preferencias del médico. Ahora, tercer elemento, repito, son 5. Tercer elemento, los valores y las preferencias del paciente. ¿Qué expectativas tiene el paciente? Número 1, y lo más importante, y a veces se nos olvida, porque como personal sanitario pensamos que el paciente nos está entendiendo todo lo que le estamos diciendo. Y hay pacientes que no tienen la menor idea por qué están hospitalizados. Hay pacientes que no entienden obviamente el lenguaje médico, o hay pacientes que entienden que van a salir adelante dentro de 2 semanas y en realidad no hay nada más que médicamente les podamos ofrecer. Pero el paciente tiene expectativas muy altas. Entonces hay que ir con el paciente, hay que ir con los familiares del paciente y tratar de conciliar, ahora sí que ya tengo yo personal de la salud claro cuáles son mis valores y mis preferencias, tratar de conciliarlas con las del paciente. Es decir, si el paciente quizás no me entendió el lenguaje que yo utilicé, pues tratar de buscar sinónimos o tratar de, incluso hasta en mi experiencia un poco, se recurre a imágenes, o se recurre a videos, porque estamos tratando con niños, se recurre a caricaturas que hacen los hospitales especialmente para explicar determinado padecimiento o especialmente para explicar determinada, por ejemplo, para los niños que presentan diabetes, para explicarles un poco qué comidas pueden comer, un poco tender este puente entre qué está esperando el paciente, qué está entendiendo el paciente, qué se está imaginando el paciente. Muchas veces, seguro ya lo han visto ustedes en su práctica, hay pacientes que rechazan el tratamiento, pero lo rechazan por una muy sencilla razón, porque no están entendiendo qué significa y se están imaginando lo peor. ¿Qué viene? El miedo. Y en el momento en que viene el miedo, vienen los mecanismos de defensa. Entonces el paciente no se deja atender, se vuelve un paciente combativo, se vuelve un paciente difícil, te empieza a agredir a todo el personal sanitario. Bueno, y simplemente porque no te tomaste el tiempo para decirle al paciente, oiga, ¿me está entendiendo? O sea, ¿qué se está imaginando usted por la paroscopía? ¿No? Y a veces todo el show se acaba en el momento en que le explicas al paciente lo que vas a hacer. Cuarto punto de esta metodología, una vez que ya tengo claro qué piensa el personal sanitario, qué piensa el paciente, ahora sí, un poco jugar a ser Sherlock Holmes. Yo siempre les digo, lo que uno tiene que determinar es, bueno, sí, pero ¿y qué asuntos éticos involucrados hay aquí? Ese es el cuarto elemento, ¿no? ¿Qué asuntos éticos involucrados hay? O sea, ya sé que el paciente tiene miedo, ya sé que el paciente está solo, ya sé que nosotros pensamos que el tratamiento puede ser un éxito, pero a lo mejor estamos lidiando con la autonomía de ese paciente, porque resulta que ese paciente pues es un menor de edad, que no lo puedo atender sin autorización de sus papás. Entonces, ese es un asunto ético involucrado. ¿Qué tengo que hacer? Pues buscar a los papás, aunque el niño me esté diciendo que sí quiere que le intervenga. A lo mejor estamos hablando de una persona que tiene demencia senil y no está en sus facultades al 100% como para tomar una decisión. Entonces, el tema de la autonomía evidentemente representa dilemas éticos que tenemos que empezar a tomar en cuenta.
Un tema de distribución de recursos con el principio de justicia, ese es otro asunto ético involucrado. Vayan viendo un poco como por dónde, y ahí no hay una guía con la que yo me presento en el caso y diga, ok, voy poniendo palomita o tachecito. ¿Tiene este conflicto? Sí lo tiene. ¿Tiene este conflicto? No lo tiene. No hay ninguna guía. Ahí es en donde entra el criterio del bioeticista, ahí es en donde entra la formación del bioeticista, ahí es en donde entra la experiencia del bioeticista, y sobre todo, y más importante, ahí es en donde entra la interdisciplinariedad de un grupo como estos. Y quinto y último punto son un poco, aquí Bernard Law le llama consideraciones prácticas, es decir, cuestiones a lo mejor de tipo institucional, políticas institucionales, políticas hospitalarias. A lo mejor la práctica médica en un hospital privado evidentemente es muy diferente a la práctica médica en un hospital público, pero a lo mejor dentro de los hospitales públicos algún hospital tendrá otro tipo de políticas institucionales. Entonces, también es chamba del bioeticista y del que hace bioética clínica ponerse a ver cuáles son las cuestiones prácticas del caso. Si estás en el DF, habrá unas reglas. Si estás en el Estado de México, habrá otras. Pero si te vas a Mérida, habrá otras. Entonces, tienes que ir viendo cuáles son esas cuestiones prácticas que tienes que tener para poder ir sorteando los problemas, ¿no? Y a lo mejor va a haber muchas veces en que éticamente se deban hacer ciertas cosas, pero la política institucional no te deja hacerlas. Y en el mejor de los casos llegarás a un acuerdo, en el peor de los casos tendrás que acatar la política institucional, ¿no? O jugarte tu chamba. O a lo mejor es una política institucional que no me conviene ni a mí ni al paciente, ¿de qué manera la puedo cambiar? Eso también es chamba de un bioeticista. ¿De qué manera puedo ir modificando estas políticas institucionales? Eso implica dialogar, tener una gran capacidad de diálogo, tener una gran capacidad de escucha, tener una gran capacidad de tolerancia. Esto es, yo considero desde mi punto de vista muy particular, que es el futuro de la bioética en México. Tenemos que transitar hacia acá, hacia tener este tipo de contacto con los pacientes, lo que en Estados Unidos llaman bedside bioethics, hacer bioética en la cama del paciente. No en teoría, no en un pizarrón, no en principios, porque por eso ya hemos avanzado y ya lo sabemos. Lo que nos falta es, sí, pero ¿y esto y cómo lo aterrizo aquí? Resulta que este principio no me encaja aquí, por esto y esto. Resulta que me es insuficiente. Entonces, por eso un grupo como este